Cordial saludo, estimados estudiantes. En este video les voy a presentar un ejemplo muy parecido al ejercicio número 2 que tienen ustedes que desarrollar. Entonces, nos dan el lenguaje natural, nada más. Ahora, lo que primero que debemos saber es qué es una proposición simple. Y lo primero que nos pide la guía pues es definir esas proposiciones simples. Entonces las proposiciones simples son aquellas de las cuales yo puedo decir si eso que estoy diciendo es verdadero o es falso. Además, en el lenguaje natural sabemos que las separa los conectores lógicos o también pueden estar separadas por un punto seguido, por una coma, ¿sí? Por un signo de puntuación. Hay que tener presente eso. Listo, entonces si yo digo Juan estudia en la UNAD, esa sería mi primera proposición, ¿cierto? A la cual yo puedo llamar P. También le puedo colocar color, eso no importa, que queden del mismo color preferiblemente. Y, entonces sigue otra proposición, estudia ingeniería ambiental. Entonces, mi siguiente proposición, Q, estudia ingeniería ambiental. Los conectores acá los dejamos quieticos. Sí, solo sí. Tiene clase los sábados en el SEAT. Entonces, tiene clase los sábados en el SEAT sería mi proposición R. Listo, ya definí las proposiciones que me están pidiendo. Ahora me dicen que hallar el lenguaje simbólico. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a pasar este lenguaje natural a símbolos. Entonces empezamos. Juan estudia en la UNAD. ¿Eso qué quiere decir? P, ¿cierto? P. I. Entonces, el I en conectores lógicos sabemos que es este simbolito. Entonces, I estudia ingeniería ambiental. ¿Quién es estudia ingeniería ambiental? Es Q. Entonces, P y Q. Sí, solo sí. Entonces viene el otro conector, sí, solo sí, que es este símbolo. Tiene clase los sábados en el SEAD. Entonces, tiene clase los sábados en el SEAD es R. Por lo tanto, me queda sí, solo sí, R. Listo, ese es mi lenguaje natural porque ya llegué aquí hasta el final de mi lenguaje natural que me han dado, al simbólico, ¿no? Si alguna se repite, yo tengo que volverla a escribir, o sea, debo definirla tal cual como dice el natural, paso a paso hasta terminar. Y de esa manera me queda el simbólico. Vamos con la tabla de verdad manual. Lo primero que yo debo saber para hallar mi tabla de verdad manual es esta formulita de 2 elevado a la n. Pero resulta que ese n es la cantidad de proposiciones que yo tengo. En este caso me salieron 3, P, Q, R, o sea, esta y esta, ¿cierto? 3. Por lo tanto, reemplazo 2 elevado a la 3. En matemáticas, ¿qué quiere decir 2 elevado a la 3? Quiere decir 2 por 2 por 2. Entonces eso me da 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Listo, ese 8 es el que define la cantidad de filas que tiene la tabla de verdad. Entonces vamos a construirla. Listo, primero ubicamos nuestras proposiciones. En este caso tengo P, Q y R, entonces P, Q, R. Listo. Como ya sé que son 8 filas, entonces lo primero que yo voy a hacer es dividir al 8 en 2 o sacarle la mitad. La mitad de 8 es 4, ¿cierto? Entonces me queda para mi primera proposición 4 verdaderas, 4 falsas. Ahora, la mitad de 4 es 2. Entonces, para la siguiente, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. La mitad de 2 es 1. Entonces, para la siguiente, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso y terminamos. Ahora vamos a devolvernos a nuestro lenguaje simbólico. En nuestro lenguaje simbólico dice que dice P y Q. Entonces, vamos a hallar esa columna de P y Q. ¿A quién vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta a la columna de P y a la columna de Q, ¿cierto? Y le vamos a aplicar el simbolito de I, que significa conjunción. Listo, ¿qué dice la conjunción? Que únicamente es verdadero cuando las dos son verdaderas, ¿cierto? El resto es falso. O que si hay algún falso, entonces eso es falso. Si no hay ningún falso, eso es verdadero. Entonces vamos a aplicarla entre P y Q. Entonces, verdadero, 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 verdadero. Aquí, como en estas hay falsos, ¿cierto? Todo me va a quedar falso. O de igual manera, la única verdadera es cuando hay verdadero, verdadero. No hay más. El resto es falso. Listo. Ahora vamos a hallar P y Q, sí, solo si R. ¿Qué quiere decir en esto? Entonces, como nosotros ya hallamos la columnita de P y Q, ¿cierto? Esta columna ya la tenemos aquí. Entonces, con esa columna es que yo voy a trabajar. Entonces me queda P y Q
sí, solo sí, o sea, vamos a aplicar este simbolito del bicondicional. R, es decir que vamos a trabajar con esta otra columna, con estas dos, aplicando bicondicional. ¿Qué dice bicondicional? Que si son iguales me da verdadera y que si son diferentes me da falsa. Entonces, entre estas dos, igual es verdadera, diferente falsa, igual es verdadera, diferente falsa, igual es verdadera, diferente falsa y igual es verdadera. No es más. Listo. Ya teniendo esta parte, entonces ya tendría mi respuesta de la tabla de verdad, que viene a ser esta. Si la quieren seleccionar, subrayar o dejarla en blanco, eso no tiene ningún problema. Entonces, voy al simulador que está en el entorno práctico, hago mi tabla de verdad y debo comparar que la respuesta debe ser exactamente igual a esta, para yo saber que mi tabla de verdad manual me quedó bien. Ahora, vamos a revisar. Como aquí tengo verdaderos y falsos, entonces esto es una contingencia. Si todas fueran verdaderas, la respuesta era una tautología. Y si todas fueran falsas, la respuesta era una contradicción. Listo, eso es todo para el ejercicio número 2. Estas tablas las encuentran en internet, tablas de verdad, en imágenes, y ahí le aparece. Entonces espero que les sirva este video.